Es un gusto saludarles nuevamente. Volver a lo esencial. Vaya tema tan importante, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre. ¿Y por qué volver a lo esencial? Parece que todos podremos coincidir en que las cosas cada vez se ponen más color de hormiga. Eso no se requiere ser un gran genio para vaticinarlo, basta con ver la humanidad cómo ha ido evolucionando y esas coyunturas, ese clímax en la tensión ha ido creciendo poco a poco y crecerá más todavía. El COVID nos ha dado una bofetada fuerte y quien no aprenda de esa bofetada significa que tiene los ojos cerrados. Otros eventos están por venir. Y para protegernos deberemos tener claro dónde está lo esencial. Como ya lo he mencionado en anteriores vídeos, quien maneja los hilos del mundo pareciera ser alguien con una sensibilidad diferente al humano común. Pareciera que la vida humana es poco importante. Pueden crear guerras y lanzar bombas donde morirán miles, si no es que millones de personas inocentes. Observe la historia. Si tiene dudas, observe la historia. Y desde una visión maniqueísta podríamos catalogar a estos seres como buenos o como malos, según nos daña a cada cual, según nos afecta a cada quien. Pero si partimos de la base que estos poderosos seres producen mucho sufrimiento humano, pues entonces no son amigables. Al menos no desde la perspectiva humana. Muy probablemente se hayan alejado de los valores espirituales. Han secuestrado el mundo y su poder es tal que tenemos pocas o más bien creo que ninguna posibilidad desde el punto de vista material y como seres humanos de revelarnos o descubrirlos para aniquilarlos. Claro, esto es solo una hipótesis, porque hay otras que son contrarias a esta, pero estoy planteando esta hipótesis. Somos impotentes ante su poder militar. Cualquier revuelta, digamos, a nivel mundial, pues sería rápidamente sofocada. Lo que no tengo duda es que han creado un tipo de vida que les favorece y que cada día les vuelve más fuertes. Los que hemos seguido las enseñanzas del libro azul, del libro Durantia, y bajo el supuesto que este libro es verdadero, sabemos que este planeta y estos seres humanos que la habitamos estamos tremendamente retrasados en nuestro desarrollo moral y de valores espirituales. Las aberrantes consecuencias de las malas mezclas raciales y de la libre procreación de todas las razas, es decir, no ha habido restricciones en la forma en que las razas se pueden reproducir, pues han creado un caos social y bestias poderosas haciendo lo que se les viene en gana. Y lo más lamentable es que el mundo espiritual no puede intervenir al menos de manera directa. La evolución es una técnica cósmica de perfección que aparentemente es imposible de acelerar, no se puede alterar. Estamos viviendo el romance evolutivo crudo e insensible del bien y del mal, un romance. El afán de poder en todos los sentidos, en particular, por supuesto, el económico, de estos grupos oscuros, ha creado un sistema de vida a través del cual fluyen sus intereses. Obsérvelo, analice lo que está ocurriendo, pero no lo analice a partir del presente, analícelo a partir de lo que viene ocurriendo desde hace muchísimos años. Es decir, todo eso que a usted le gusta o que a mí, y que por lo tanto lo consumimos, le da vida eterna a esos grupos oscuros. Sin darnos cuenta, podríamos ser sus mejores cómplices. Se nos ha impuesto
Una visión neoliberal que con gran inteligencia aprovecha la inercia de nuestras pasiones animales, como el uso de nuestros instintos hacia la satisfacción de nuestros placeres. Es uno de los ejemplos más claros. Ellos usan, digamos, nuestros instintos hacia la satisfacción de nuestros placeres. Los usan para un dominio social. Cosas como la vanidad, el orgullo, la soberbia, los lujos, el morbo, la lujuria, y en especial todo aquello que nos produce un placer, como los alimentos, las bebidas, los espectáculos televisivos, las modas, las tentaciones de todo tipo, hasta las sustancias prohibidas, etc. Todos ellos son hábilmente utilizados por estos grupos para mantener la granja humana en armonía autómata. Un mundo feliz. En otras palabras, y escuche bien, lo que han hecho hábilmente estos dueños del mundo es fabricar una forma de vida artificial, muy localista y tremendamente sensorial, que aprovecha el caudal de nuestras pasiones animales para crear la ilusión de un estado armonioso, de un mundo feliz, pero que en el fondo es un planeta secuestrado, donde millones de personas trabajamos para sostener ese sistema de mundo. Es un tipo moderno de esclavización, pero con la gran diferencia de que el esclavo del pasado, ¿sí?, le era colocado el pesado BlackBerry de acero, si los conoce, esos como pues, grilletes que se les ponían en los tobillos generalmente a la raza negra. Entonces, pues bueno, estos esclavos se reconocían como esclavos. El grillete era claro, soy un esclavo, y más si era de raza negra. Pero los secuestros modernos ya no usan esos pesados grilletes, esos Blackberries. Ahora, él o los amos del mundo atacan a la yugular del ser humano, a la yugular. El grillete ya no va en el tobillo, sino en nuestra conciencia. Observe qué tipo de grillete es ese. Lo que se secuestra es nuestra conciencia mediante la manipulación de nuestras pasiones. Esta es la mejor forma, ya que entonces el esclavo no se rebelará por la simple razón que no se concibe a sí mismo como tal. No hay mejor esclavo que aquel que no se da cuenta que lo es. Si el esclavo se concibe libre, nada hará para liberarse. Allí está la clave del secuestro mundial moderno. Atacar a través de nuestras pasiones es obrar en lo más terrenal y primitivo del ser humano. Es volvernos dependientes de lo artificial y alejarnos de lo esencial. Este es el problema moderno. Estos seres oscuros nos han vuelto dependientes de elementos tremendamente materiales que se hunden hasta lo más profundo en nuestros instintos animales. Elementos que, desde luego, son creados o controlados de una u otra forma por ellos mismos. Han sabido utilizar de manera muy exitosa nuestros instintos y todas nuestras pasiones animales. Han andonizado nuestras vidas. Desde esta perspectiva, ellos, los dueños del mundo, sirven la suculenta mesa. Y el aroma, colores, texturas nos atraen como flores a las abejas. Y si tomamos como ejemplo el viaje de Chihiro, entonces nos engordarán como cerdos para el banquete de los dioses. Si no ha visto esa película, El viaje de Chihiro, se la recomiendo mucho. Es una caricatura, pero obviamente no es una caricatura para niños, es para adultos. Y el mensaje es muy profundo,
La puede conseguir no está en YouTube, pero sí está en la red. Googleela y por ahí hay unos sitios de películas donde la puede ver gratuitamente. El viaje de Chihiro. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en cierto sentido es sencillo. Salir de la granja. La pregunta es si podremos, ya que no es sencillo hacerlo. Si nos sentamos a la mesa que ellos nos ofrecen, pues comeremos de sus mieles y nos volveremos adictos a su sabor. Y vea qué difícil es convertir las adicciones. Tan solo el pan, las harinas, qué difícil cuesta dejarlas. O los que tienen alguna adicción como cigarro, alguna droga, alcohol, no sé. Sus alimentos son tremendamente materialistas y altamente seductores, alejados de las nutrientes cósmicas. Entonces la clave para quitarnos los blackberries que inhiben la conciencia, pues es dejar la chatarra terrenal que engorda no solamente nuestros cuerpos, porque la comida chatarra, wow, cómo nos engorda, sino principalmente las mentes y regresar a lo esencial. Esa es la clave. Para liberarnos deberemos regresar a lo esencial en todas las actividades humanas. Pero, es importante, pero sin dejar fuera los avances verdaderamente útiles de la modernidad. Avances que no dependen de estos grupos oscuros. En lo alimenticio, en nuestra organización social, en la dinámica familiar, en la educación, en la política, en el entretenimiento, incluso en nuestra filosofía, entre muchas otras cosas más. Analizar este aspecto nos llevaría toda la vida. Pero quiero centrarme solamente en un ejemplo, nada más. Como ya lo mencioné, estas fuerzas oscuras tienen su éxito a través de volvernos dependientes de lo que se halla sobre la mesa del festín principalmente neoliberal. Y créanme que no tengo nada en contra de lo liberal, del neoliberalismo, pero 2 y 2 son 4, me guste o no. Hay que verlo con objetividad. Y lo demás, dije que se hallaba este festín sobre la mesa neoliberal, la que nos han puesto, y lo demás lo hacemos aparentemente por una propia voluntad. Y digo aparentemente. Es decir, el motor que nos jala hacia ese festín son nuestras pasiones animales inconscientes centradas en el culto al placer y al egoísmo. Por ahí subí un video sobre el algoritmo de YouTube, El lomo de la bestia. Véala, está muy relacionado con esto. Los seres oscuros han creado al perfecto ciudadano neoliberal. Obsérvelo, analícelo, cómo han creado, como el que crea una obra, por ejemplo, una escultura que la va formando hasta obtener lo que desea. Veamos el ejemplo en el ramo alimenticio. Gran parte de la actividad económica se lleva a cabo dentro de las grandes ciudades. Ahí habitamos millones de personas. La mesa está servida. Tenemos todos los manjares que nuestras pasiones necesitan, siempre y cuando podamos comprarlas. Y ahí están nuestros empleos, escuelas, museos, bares, que más le gusta a los jóvenes, los antros, estadios deportivos, plazas comerciales, restaurantes también, por supuesto los finolis y también los no finolis para los que no tenemos tanto dinero, cafeterías, cines, supermercados y por supuesto, toda la oferta tecnológica disponible, etc. Vivimos apretados en ciudades repletas de asfalto. Claro, me refiero a los que vivimos en ciudades, benditos son aquellos que viven en el campo. Pero me refiero a los que vivimos en las grandes ciudades. Los multifamiliares crecen cada día. Dado que se ha impuesto una vida material artificial, entonces dependemos de los centros comerciales. Las cosas ya no se fabrican, como se hacía en épocas pasadas. Vamos perdiendo habilidad manual. Ya no se siembra la tierra. Hemos dejado de aprender
a sobrevivir en un ambiente natural y simplemente porque nos han robado ese ambiente natural. En la actualidad no es lo esencial, sino lo artificial lo que nos permite vivir. Y ese es un gran peligro. Ese es un enorme riesgo. En ambientes rurales usábamos todo el cuerpo diariamente para fabricar, ¿qué le gusta? Pues herramientas o cosas del hogar. El ser humano solía caminar kilómetros. Ahora solo necesitamos las yemas de los dedos y un smartphone conectado. Hasta para pedir nuestro cilantro. Basta con el WhatsApp y podemos pedir nuestro cilantro y nos lo llevan hasta la puerta de la casa. Es simple. Trabajamos para generar dinero y con ese dinero se compran las cosas ya hechas. La dependencia más delicada o más fuerte es hacia una de las necesidades fundamentales, hacia la alimentación. En las ciudades todo el alimento se compra en los supermercados, todos lo hacemos. Si alguien depende de usted en la alimentación, entonces usted lo tiene agarrado del cuello. O al revés, si es usted el dependiente. Entonces, ¿cuál es el antídoto para revertir la tendencia del poder o la tenencia del poder, de los que tienen el poder y que no lo usan éticamente? Me refiero a estos grupos que no lo usan éticamente. Pues en gran parte es lo que propone el Libro Azul. Y lo podemos poner en una sola palabra, o más bien en dos palabras. Discernir significados. Discernimiento de significados. Es decir, encontrar lo esencial. Eso es discernir significados, porque finalmente el discernimiento de significados nos lleva a apreciar valores espirituales. Y es ahí, en esos valores, está lo esencial. La vida va de un estado animal, material, y progresivamente, a lo largo de cientos de miles de años, nos volvemos conscientes de nuestro origen divino. Transmutamos de materia a espíritu. Pero eso lleva tiempo. Lo material en el ser humano perece. Lo esencial es espiritual y es de potencial eterno. Lo esencial son características permanentes e invariables. Vivir en lo esencial nos conecta con la esencia universal. Es como afinar la cuerda de la vida humana para que nos dé la nota de los acordes cósmicos. Como les comenté en uno de mis videos pasados, uno de los recientes, el Libro Azul nos dice que cada familia deberá contar con al menos un terreno de 4.500 metros cuadrados. Y el mismo Libro Azul establece que el oficio más noble y espiritual que podemos ejercer es la agricultura. Sí, la agricultura. Yo sé que esto a muchos les causa conflicto. Pero justamente ahí está el problema. Las fuerzas oscuras nos alejan de lo esencial, ya que lo esencial nos liberaría de las dependencias. Las fuerzas dominadoras oscuras le tienen miedo a lo esencial, ya que en lo esencial se hallan las venas de lo espiritual. Ningún ser atado a lo material podrá contra seres espirituales superuniversales y eternos. La imposibilidad de contar con un predio de 4.500 metros cuadrados o incluso menos nos priva de muchas cosas, como la de poder sembrar o contar con una granja. En otras palabras, contar con un predio grande para trabajar la tierra nos conectará con las fuerzas cósmicas, nos sincronizará con lo esencial y comenzaremos a perder la dependencia alimenticia. Nada menos y nada más. Un cambio así comenzaría a redireccionar el barco de la sociedad hacia puertos más evolucionados. Tan solo imagine todos los escenarios de un mundo así. Pasaríamos de consumidores dependientes a productores independientes, a familias independientes.
Y claro, pues por supuesto que no vamos a fabricar un iPhone. Yo no me refiero a fabricar cosas materiales como un iPhone, como un automóvil, como, no sé, algún instrumento médico. Por supuesto que no. No vamos a fabricar un iPhone, un smartphone. Pero en una crisis fuerte, pero me refiero verdaderamente fuerte como las que nosotros no conocemos, como las que podrían venir muy pronto, créame que un iPhone servirá apenas para aventarlo como una roca al delincuente que nos quiere robar los jitomates. En una crisis fuerte, un iPhone no va a valer nada, porque sin electricidad, sin señal, pues no va a servir absolutamente de nada. En cambio, un jitomate, una lechuga, unos frijoles, unos elotes, eso sí nos salvarán la vida. Porque, pues bueno, podemos vivir comiendo zanahorias o huevos de mi granja, pero no puedo comerme mi Mercedes-Benz o hacerme un taco de smartphone. Cada vez es más difícil producir alimentos para tantos millones de personas. La hambruna es ya una realidad en varios países, por ejemplo, africanos. En una crisis veremos la radiografía del mundo. Ahí es cuando se ven las crisis no solamente de los continentes, no solamente de los países, sino hasta de los sujetos. En una crisis veremos siempre la radiografía del sujeto. Volver a lo esencial podría ser la ruta. Pero esto no quiere decir perder muchas de las cosas ganadas y que son insustituibles, sobre todo aquellas derivadas de los avances tecnológicos. La modernidad, el tiempo, los años, las décadas nos han dado enormes beneficios. No se trata, repito, no se trata de renunciar a ellas. Por ejemplo, en materia médica, imagínense cuántos avances hay que salva a millones de personas. La tecnología deberá estar presente, pero deberá ser una tecnología que nos conduzca a la no dependencia. Por ejemplo, usar paneles solares o mecanismos para generar energía a partir del viento o de otros recursos. La tecnología moderna nos puede ayudar mucho. Imagine este escenario. Imagine que han pasado cientos de años, y por fin el amor al servicio empieza a sustituir el afán de lucro en los seres humanos, que esa es gran parte de los problemas actuales. Que surja ese afán de servicio. Pero esto tardará, yo creo que cientos de años. Ya está ocurriendo, pero apenas en pequeñitas chispeaditas, chiquititas. Imagine que la sociedad comienza a derribar las estructuras dependientes de esos grupos dominantes y comienza por reorganizar la manera de vivir de las familias. Entonces, de acuerdo al Libro Azul, comenzarían a derribarse los multifamiliares y se les daría facilidades financieras para que cada familia adquiera un terreno grande, al menos de unos 4.500 metros cuadrados. Y no me refiero a terrenos ejidales o comunas, sino predios propiedad privada. Repito, propiedad privada. No confunda. Entonces ahora imagine que así como se dan clases de zumba en los deportivos o así como se dan clases de educación física en las escuelas, imagine que se dan clases ahora de agricultura y sobre cómo mantener una granja a cada familia, que fuera obligatorio el estudio de estos oficios y que los gobiernos aplicaran incentivos fiscales a las familias que tengan terrenos sembrados. Entonces, al poco tiempo, cada familia se volvería en cierta medida autosuficiente. Y digo en cierta medida, porque hay cosas que pues, no se podrían sustituir, que no se pueden fabricar en una granja. No se trata de eso. Imagine también que ahora se tuvieran gobiernos verdaderamente honestos. Se vale soñar, ¿verdad? Se vale soñar. Pero imagínense que realmente hemos pasado esa etapa de corrupción en nuestros gobiernos y que esa calaña de políticos corruptos fueron parte de la historia y que ahora una parte del erario público se invierte en la capacitación para generar energías limpias en cada una de las granjas, como la eólica, eléctrica a través de paneles solares u otros tipos de energía. Debe haber otras, no las conozco, pero debe haber muchas más.
algunas que incluso estarán en proyecto y que a lo mejor en 100 años, 200 años estarán listas. Imagine que cada granja agrícola tuviera un vergel de árboles frutales, de hortalizas, de maíz, frijol. Imagine que tiene gallinas para poder comer huevos frescos y huevos orgánicos, vacas para quesos y leche, borregos para obtener lana y aprender a hilar la lana. Además, que cada hogar y cada escuela, como lo sugiere el Libro Azul, tuviese talleres para la producción de muebles u otros bienes necesarios en el hogar. Algunas personas podrían pensar que si no estaríamos retrocediendo a una comunidad medieval. Evidentemente no, ya que utilizaríamos los avances tecnológicos para la independencia, no para la dependencia, es decir, para volvernos independientes, autónomos en cierta medida, aclaro. Gozaríamos de las diversas conquistas sociales de la modernidad. Esas no las perdemos, las tenemos y ha costado muchas vidas obtenerlas y no las vamos a perder. Por ejemplo, la atención médica, maquinaria o en general transporte para largas distancias, herramientas eficientes. Estaríamos protegidos por los derechos humanos y por leyes modernas que garantizan la armonía social. ¿Sí? Y por supuesto también la armonía familiar, porque esa es la base. La base de la sociedad es la familia. Entonces lo que hemos ganado como sociedad a lo largo de cientos de años no se va a perder. Estamos tratando de quitarnos los vicios, no nuestras virtudes. Además tendríamos la libertad de culto religioso. La libertad de culto religioso, lo que no se dio en la Edad Media y que, bueno, en algunos lugares aún todavía se sigue careciendo de ello. Pero bueno, tendríamos esa libertad de culto religioso. Nada de abusos medievales como la Santa Inquisición. Esta actividad no solamente nos volvería en cierto porcentaje independientes. Imagine una crisis mundial. Imagínense una crisis mundial alimentaria o energética como la que ya está ocurriendo en algunos países y que muy probablemente ocurrirá en todo el mundo por el efecto COVID y el efecto guerra, la guerra. Europa está pendiendo de un hilo por la cuestión energética. Imagínense lo que va a pasar si no hay energía. El ser humano lo va a padecer en la alimentación. Por eso hay que aprender de esto. Las tecnologías modernas en manos de personas con un grado de conciencia elevado lograrían la transición de estar al servicio de las tecnologías a que estén a nuestro servicio. En una ocasión, le platico algo, leí el testimonio de una mujer, no recuerdo cómo se llama el libro, lo leí hace muchos años, una mujer que supuestamente estableció un contacto con seres de las Pléyades. Según el relato, estos seres eran demasiado evolucionados. Nos llevaban alrededor de 1 millón de años de ventaja evolutiva. Imagínense 1 millón de años. 1 millón de años. Entonces la mujer le preguntó al ser de las Pléyades sobre cómo son sus casas, sobre cómo son las comunidades donde ellos viven. Se refería a cómo son físicamente. Esta mujer esperaba, obviamente, dice, bueno, si nos llevan 1 millón de ventaja, pues ¿cuánta tecnología han de tener, no? Pues ella esperaba una respuesta, no sé, de comunidades con autos voladores y casas suspendidas en el aire y, no sé, aparatos tecnológicos impresionantes y cosas de esas. Sin embargo, la respuesta la dejó boquiabierta. Le dijo el pleyadiano que si ella pudiera ser llevada a su planeta, lo que hallarían serían casas de madera y palma, con grandes extensiones de tierra sembrada y con hectáreas interminables de árboles frutales. Todo ello en comunidades muy similares visualmente a la de los mayas, las comunidades mayas, visualmente. Y luego añadió este ser que hace cientos de miles de años pasaron la fiebre de las tecnologías. Dejaron de apantallarles
los autos lujosos o los teléfonos inteligentes. Eso, nos dijo este ser pleiadiano, ahora está en los registros históricos. No obstante, dijo este ser, tenemos tecnología, pero dejó de ser, digamos, de metales, de tornillitos, de circuitos, de plástico o metálicos, sino que ahora su tecnología es extremadamente eficiente y muy lejana a nuestra comprensión, cuya fabricación y funcionamiento es amigable y congruente con los valores espirituales. El pleiadiano le contestó: sí usamos tecnología, pero solamente cuando es verdaderamente necesaria y no se fabrica nada que interfiera en un sano desarrollo físico, mental y espiritual, la triada. Ok, pero volviendo a la tierra y a nuestro ejemplo de la granja, pues los beneficios de una vida de este tipo campirana, pero a la vez moderna, no solamente se reduce a una independencia alimentaria o energética en caso de crisis, o al beneficio pedagógico de nuestros niños a crecer con este tipo de prácticas, o al beneficio para la salud al reducir o eliminar la comida chatarra occidental, o al beneficio de crecer con la actividad física propia de una granja versus el sedentarismo de nuestra época de un entorno citadino, sino que, entre otras cosas, la conciencia espiritual favorecida por el contacto con la tierra a través de la agricultura y, en general, el desarrollo de valores supremos producto de una vida sencilla ligada al mundo vegetal y animal. Y aquí deseo hacer un paréntesis para aclarar algo. Perdón, yo sé que ya se me está alargando mucho el vídeo, pero pues no quiero dividirlo en dos. Bueno, no sé si lo voy a dividir en dos, espero que no. Pero bueno, no vaya a confundir esta propuesta del contacto con la tierra con el socialismo o el marxismo. Por ahí recibí un par de comentarios hace tiempo de que esto se trataba de marxismo, y que yo era un marxista peligroso. Yo no sabía si reír o llorar por la ignorancia y el enorme prejuicio de estas personas. ¡Qué bárbaro! No tienen ni idea de lo que están hablando. Supongo que no conocen para nada el marxismo y el socialismo. No han leído a Karl Marx ni a Federico Engels. De veras que la ignorancia y el prejuicio es el mal de nuestros tiempos. Bueno, no quiero invertir mucho tiempo en rebatir tan absurda afirmación. Solamente les diré que el comunismo impone un ateísmo de Estado. Nadie está proponiendo eso. Por favor, es totalmente contrario a lo que propone este canal. Tal como ocurrió en la extinta URSS del siglo XX y en China, países donde hasta el presente sigue existiendo un gran porcentaje de ateos. Ya cambió. A partir de 1991 cambió mucho en Rusia. Sabemos que pasó de ser la Unión Soviética a ser Rusia. En China también ha habido muchos cambios, pero no voy a meterme en ese punto. Pero bueno, compararlo pues es totalmente absurdo. Imagínense, este canal es total y absolutamente religioso, espiritual. Claro, no es una religión institucionalizada. Es el centro de todos mis vídeos. Lo menciono, de hecho, en la introducción de todos los vídeos, aparece de manera escrita que este canal tiene una base espiritual. El libro de Urantia tiene como centro Dios. Marx y Engels se referían a la religión como el opio del pueblo. Todo lo contrario a lo que afirma este libro de Urantia. La religión personal con Dios es la cúspide del ser humano, sin duda la meta de las metas. Proponer la agricultura como un medio de seguro alimentario, como instrumento pedagógico, como fuente de felicidad y un desarrollo religioso espiritual, entre otras cosas, no tiene nada que ver con la propuesta de Marx. Sobre todo como lo propone como una agricultura, como lucha de clases. No se busca una liberación del proletariado.
Tampoco eliminar nuestros empleos, ya sea en la iniciativa privada o como servidores públicos. Usted puede ser médico, puede ser abogado, un oficinista, una ama de casa, y por las tardes sembrar lechugas o jugar con sus hijos entre los árboles. Estas actividades bajan el estrés y maduran progresivamente una visión espiritual. Es una excelente oportunidad pedagógica para nuestros hijos y, por si fuera poco, podría usted comer lechugas orgánicas sembradas y cuidadas por usted y sus hijos. El trabajo en la tierra no sustituye, sino complementa y equilibra de la pesada carga de la vida cotidiana moderna. Uno de los principios fundamentales del comunismo es eliminar la propiedad privada. El Libro Azul, para aquellos que dicen que es marxismo, el Libro Azul destaca enormemente la importancia de la propiedad privada. Gran parte de las conquistas del presente se derivan de ella, de la propiedad privada. El derecho a la propiedad es una conquista social. Nos dice el Libro Azul que todo gobierno, ley, orden, derechos civiles, libertades sociales, convenciones, paz y felicidad, tal como ahora la disfrutan los pueblos modernos, han surgido en torno a la propiedad privada de los bienes. Nada de marxismo. Finalmente, el libro Durantia afirma que uno de los aspectos esenciales para la eficiencia de un gobierno es la seguridad de la propiedad. Ningún gobierno perdura mucho tiempo si no logra conceder el derecho de disfrutar de la propiedad personal en alguna forma. El ser humano anhela el derecho de usar, controlar, conferir, vender, arrendar y legar su propiedad personal. Y aquí hago otro paréntesis muy importante. Observe la gran sabiduría del Libro Azul. Con esta afirmación anticipó, fíjese bien, anticipó el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nada menos y nada más que con unos 70 años de anticipación. Vea la sabiduría del libro de Urantia. La URSS del siglo XX era el exponente del ateísmo y de privar a sus ciudadanos del derecho a la propiedad privada. En 1991, como todos sabemos, fue sepultada la URSS. El Libro Azul es muy sabio, se adelantó mucho tiempo. Y otra cosa, el marxismo tiene aspectos muy positivos que el capitalismo ha omitido. Por ejemplo, el marxismo está en contra de la explotación laboral de los niños, entre muchas cosas más. Y bueno, pero no es momento de decirlas realmente. Ahorita no quisiera profundizar en ello, pero el marxismo hay que leerlo bien. Yo lo leí muy bien porque en la universidad, en la carrera de pedagogía, estudiamos todas las corrientes, estudiamos a Carlos Marx, a Federico Engels, a Makarenko, todas esas propuestas socialistas y tienen cosas maravillosas que el mundo occidental no tiene. Así es que cuidado con tratar de ofender a alguien diciéndole eres un marxista cuando ni siquiera se ha leído la obra de Carlos Marx y Federico Engels principalmente, o Makarenko, que tuvo una obra muy importante y fue fundamental en la educación socialista. Pero en fin, no me extiendo más. Creo que deberé hacer en algún momento algún vídeo sobre la propiedad privada. Es muy interesante. Pues bien, volviendo al tema inicial, ya me extendí demasiado. Solamente he citado un ejemplo centrado en la alimentación. Pero esta misma visión podría aplicarse a muchas áreas de la vida humana. Una de ellas muy importante es la educación. Pero bueno, eso tendrá que ser en un futuro. En suma, como tratando de resumir todo esto para que no queden confusiones. Como género humano partimos de una vida natural primitiva, sin tecnologías, sin derechos humanos, sin garantías individuales, sin la protección de leyes, etc. Donde la supervivencia era la lucha diaria. Había que sobrevivir, había que defender el género humano.
Luego evolucionamos en todos los sentidos y logramos conquistas sociales que mejoraron, que mejoraron enormemente la calidad de la vida. Llegaron las comodidades, la propiedad privada, la industria, pero también los lujos, los excesos, las diferencias sociales y muchas otras luchas. El ser humano pasó de una vida natural salvaje a una vida moderna, con enormes conquistas, pero también saturada de materialismo y de antagonismos sociales y de extrema violencia. En un futuro habremos de luchar por una calidad de pensamiento, para el encuentro con una visión espiritual en cada individuo. Primero sobrevivimos como género humano. Luego el mundo se convirtió en una maraña social atestada de razas y de naciones multicolores y de conflictos e intereses materiales egoístas. Y esperamos que pronto la lucha sea por esa calidad de pensamiento que nos permita encontrar que la verdadera esencia de la vida es siempre espiritual. Pues bueno, hemos llegado al final. Definitivamente, a nivel social esto está muy lejos de cumplirse. Pero a nivel personal o a nivel familiar es toda una realidad. Existen muchas familias que ya llevan una vida similar a la que he planteado y no son marxistas. Incluso existen comunidades que trabajan de manera maravillosa. Obsérvelas. Si sale de paseo, no se vaya a los lugares que todo mundo conoce, a Cancún y todas estas playas que son muy famosas. Está bien, vale la pena conocerlas porque son bonitas, pero vaya a las comunidades a las que nadie visita y vea cómo viven. Hay personas, yo platiqué con personas que son total y absolutamente independientes en la alimentación. A ellos no les importa si está en una crisis, tienen todo para vivir localmente. Claro, si usan celular, perderán su celular porque no habrá señal, pero no se mueren de hambre y tampoco perderán su felicidad. Pero bueno, entonces aún no es producto de un plan sistemático nacional, es decir, todo esto que vemos en algunas familias que ya lo hacen así, no es producto de un plan nacional, menos mundial. Eso aún está muy verde. Las fuerzas oscuras malignas nos quieren dentro de las leyes. Somos su granja humana. Nos quieren cercados en lo material. Son lobos cuidando gallinas. Pero estas fuerzas le tienen miedo a lo esencial y harán todo para que las gallinas de su granja no lo encuentren, no encuentren lo esencial. Hay dos mesas servidas. Una material y otra espiritual. Usted decide en cuál y con quién se sienta a comer. Finalmente, les pido, hagamos una oración para que este conflicto militar, este conflicto político y económico y comercial se acabe pronto. Que no mueran más personas, sin importar su nacionalidad. Que Dios ilumine sus mentes para eliminar la soberbia nacionalista y en su lugar irradiar tolerancia y amor. Oremos por la fraternidad entre los seres humanos de este convulsionado planeta. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.